Pues el punto segundo es promover la cultura y la espiritualidad del cuidado. Porque claro, ustedes se dan cuenta que un planteamiento evangélico como el que al que nos hemos acercado solo es posible cuando hay una espiritualidad, ¿no? Y también pues cuando hay un cuidado, porque lo que no se cuida, pues ya saben lo que pasa, se pierde. No cuidas el trabajo, pierdes el trabajo. No cuidas la salud, pierdes la salud. No cuidas el amor, pierdes el amor. Y no cuidas la fe, y pierdes la fe. La fe también se pierde. El cuidado, ¿no? Y lo primero de todo es cuidar lo que se ama. Eso es lo primero. Cuidar lo que realmente se ama. Allí donde pones el corazón, eso es lo que hay que cuidar. Todo, las personas, sobre todo las personas, pero todo, la casa también, la casa. La congregación, la comunidad, el barrio, la gente, los pobres, los niños, las chicas. Hay que cuidar lo que se ama. Porque si no lo cuidas, es que no lo has amado tanto. Apliquen eso al matrimonio. Nosotros somos muy libres de juzgar al matrimonio, como espero que ninguno esté casado, pero bueno, pues nos podemos permitir el lujo de criticar. Aplíquenlo al matrimonio. Yo no digo que solo sea por esa razón, porque la vida es muy complicada para uno solo, imagínense para dos. Yo ya tengo hecho el sitio en mi colchón. Pensar que tengo que dormir durante 40, 50 años con una mujer y siempre la misma mujer. Dios mío. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. O sea, con lo bien que se duerme solo. Pero uno tiene que cuidar lo que ama. Muchos matrimonios se aman, pero les voy a decir una cosa, no se la digan a nadie. Se aman poco. Menos de lo que tendrían que amarse. Muchos, Otros no. Mi pobre padre estaba como una cabra. Vivió 60 años con su mujer y hasta el último día estaba enamorado. Decía unas tonterías. Esas que solo dicen los enamorados. Pero entre ellos tienen sentido esas cosas. Si de pronto alguien pone la oreja, se rompe el sentido. Albert Camus, un filósofo francés existencialista, desarrolló el tema de la mirada. Decía, qué terrible es, ¿no? Que de pronto estás en tu habitación y estás desnudo y de pronto tienes la sensación de que alguien está mirando por la mirilla. Cambia completamente el panorama, cambia completamente el escenario, cambia todo, cambias tú, te empiezas a angustiar, a poner nervioso, a sorprenderte tanto que te duele. La mirada de regard, la mirada, el valor de la mirada humana. O sea, hay que cuidar lo que se ama, hay que cuidarlo. Para sostener la esperanza, pues hay que cuidar la vida espiritual. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo y en la Iglesia, que la espiritualidad no está bien cuidada. ¿Recuerdan cuando después del concilio fueron los capítulos generales extraordinarios? Todas las congregaciones celebraron el capítulo extraordinario.
hubo algo muy interesante, y era que grandes obras, grandes tareas, grandes proyectos, grandes estructuras, todo era grande. Pero la vida comunitaria dejaba que desear. Y entonces dijimos, cuidado, 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 que el tema no es trabajar mucho, que el tema no es trabajar eficazmente porque somos un equipo que es la releche. No. El tema es que no sabemos amarnos, que los hermanos son desconocidos, que no hay humanidad muchas veces en nuestras relaciones. Y entonces, venga, cursos, cursillos, dinámicas de grupo para poder querernos un poco más. Y ahora resulta que tampoco ese era el gran problema, que había otro más gordo. Y era la pobre espiritualidad que teníamos. Lo de la formación fue más fácil cubrirlo. Nos mandaron a las universidades y además la ley venía arreando duro y había que tener los títulos y hasta los más burros fueron a la universidad. Pero la vida espiritual, la vida interior, la vida de oración, el encuentro con Jesús, con el Señor, la cosa empezó a cojear y a darnos cuenta de que podíamos tener grandes estructuras, que podíamos tener comunidades muy querendonas, que podíamos, pero que sí, la espiritualidad, el encuentro con Dios personal, el silencio interior, la vida interior no existía. Lo demás era agua que pasa. Hoy hablamos de la cultura del cuidado. Sociológicamente se habla mucho de la cultura del cuidado, es decir, de promover los valores sociales, humanísticos, en una sociedad que está dominada pues, por el egoísmo y por el individualismo. Pero lo mismo que hablamos de la cultura del cuidado, en la Iglesia estamos hablando de la espiritualidad del cuidado, que como respuesta pues, a la cultura dominante nos está pidiendo el cultivo de la espiritualidad. Dicen que hoy hay una vuelta a los valores de la espiritualidad. Bueno, pues por ahí andan Los Domingos, que por cierto es una película hermosísima. Ay, Dios mío, todo lo que lloré. Pero es una película hermosísima, vayan a verla. Por ahí anda Rosalía, con su Lux. Por ahí, pues muy bien. Yo creo que todo eso hay que agradecer, ¿eh? Y a lo mejor es el signo de algo, signo. Pero a lo mejor no. Yo me pregunto lo que un obispo en un artículo por ahí que escribió sobre Rosalía decía, ¿no? Espero que cuando se apaguen los focos encuentres un momento de silencio y de paz para encontrarte con Dios. Lo de Rosalía es fantástico, ¿eh? Pero lo que le dice el obispo es fantástico. Entonces hay cosas que hay que cuidar. Yo creo que lo primero que hay que cuidar es la fe. La fe. Desde el concilio hemos escrito miles de páginas sobre las crisis de la Iglesia, sobre la crisis de la vida consagrada, sobre la espiritualidad del presbítero, sobre mil cosas, ¿no? Sobre la necesidad de construir comunidad, de cuidar las relaciones.
pues yo no sé hasta qué punto, cuándo fuimos conscientes del giro cultural que se nos venía encima y que ha desembocado pues en una realidad de reducción pues muy difícil de digerir. Porque claro, somos pocas, somos pocos, cada vez más viejos y no hay relevo. Y entonces es un problema grave, gravísimo. Pero no sé cuándo tomamos conciencia de esto. Desde el concilio para acá, pues hemos tenido que aprender a vivir con un proceso de secularización en la vida pública, pues muy fuerte. Y subrayo lo de la vida pública porque son opciones también políticas, no por parte de la Iglesia, pero sí por parte de determinadas políticas que están empeñadas, ¿verdad? Es un empeño, es un compromiso en hacer invisible la fe, la religión, la Iglesia. Es un empeño en reducir a la vida privada, absolutamente privada, el sentimiento religioso. Hemos tenido que aprender a relativizar muchas de nuestras tradiciones seculares, ¿no? Se trata pues de un proceso bien estudiado. Pero claro, estudiado por nosotros. Yo creo que nunca hemos estudiado tanto la secularización como en estos años atrás. Todos hemos hablado de la secularización para arriba y la secularización para abajo. Yo me ponía delante del espejo, ponía cara de santito, de domingo sabio, y decía, Diosito, yo no quiero ser secularizado. Yo lo que quiero ser es un buen curita. Lo hemos estudiado bien, aparte de las bromas y el chiste, pero lo hemos estudiado bien. Pero claro, estudiar no significa tener experiencia de Dios. Podemos comprender bien un fenómeno, pero el fenómeno más importante tiene que ser la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en la vida de la comunidad, en la vida de la parroquia, en la vida del pueblo. La presencia de Dios. Pusimos el acento en la calidad de nuestras relaciones fraternas, pero sinceramente no fue suficiente. Muchas veces la fe, la vida interior, la vida espiritual no fueron suficientemente atendidas. Yo a los curas de las diócesis donde he servido, pues muchas veces se lo decía, ¿no?, en nuestros encuentros. El oficio divino no lo rezas. La Eucaristía la celebras tan aprisa, más que párroco de 4 parroquias, pareces párroco del Volkswagen, porque todo el día para arriba y todo el día para abajo, porque oye, los curas ahora tenemos que hacer no sé cuántas misas en no sé cuántos pueblos cada domingo, a toda prisa. ¿Y la comunidad? Si no hay tiempo ni para pararse para preguntar, ¿qué tal está tu madre? Lo vas diciendo mientras subes la ventanilla. Entonces, claro, si no hay relación, la comunidad se vuelve difícil, ¿no? Al cura siempre se le ve corriendo. Claro. Después hubo otro tema, que yo creo que es un tema que se ha metido como una espada, como un puñal de doble filo, que nos ha desgraciado, que es el tema de los abusos. Que no es un tema pequeño, ni ha sido pequeño, ni es pequeño, ni será pequeño.
porque eso pertenece a una realidad a veces no solo cultural, sino a una realidad personal, de quiebra personal. Y claro, el tema de los abusos nos ha quitado, así, de golpe, nos ha quitado tanta autoridad. Tanta autoridad. ¿De qué me estás hablando? Si tú eres el primero que mete mano. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién eres tú para dirigir mi ética, para dirigir la moral, para decirme lo que tengo que hacer, lo que es valor, lo que es antivalor? ¿Quién eres tú? Si vosotros sois los primeros que abusáis. Por eso, a la luz de estas cosas, la pregunta de Jesús, ¿y para vosotros quién soy yo? Que ese es el tema de la fe. ¿Para vosotros quién soy yo? Pues es una pregunta muy importante. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es mi fe realmente? ¿Qué es lo que sostiene hoy mi fe? Y ahí entra el tema de la vida espiritual, ¿no? Una fe que hay que cuidar. Y me van a permitir que les diga dos palabras. Cada día. El fundador de ATSIS, el padre José Luis Pérez Álvarez, nosotros teníamos todos 20 y tantos años, éramos chavalitos. Nos enseñó a rezar, a orar, a estar delante de Dios, a dormirnos en la capilla. Yo tuve un hermano en Salamanca antes de irme a América. Yo era su formador, digamos así. Él era médico, después estudió teología, se hizo cura, una joya de chaval. Y bueno, este pobre, a los 5 años de ordenarse, limpiando el retablo de la parroquia en Valladolid, estaba en Valladolid, se cayó para atrás y quedó neurológicamente destrozado. Se llamaba Roberto. Bueno, pues yo estaba preocupado con él porque era tan piadoso, tan rezador, más que piadoso, rezador, era muy rezador, hacía mucho tiempo de oración personal. Y a mí me preocupaba porque digo, a ver si va a estar enfermo de tanto que reza. Pues un día digo, voy a investigar. Entré en la capilla y allí estaba él. Le encantaba tumbarse en el suelo sobre la alfombra, con los brazos en cruz, panza abajo, delante del crucifijo, y roncaba con una placidez enorme. Y entonces yo me acerqué como buen formador y le dije, Roberto, hermano, ¿estás durmiendo? Y dice él, sí, padre, pero en la presencia de Dios. Y Dios será jodido. O sea, al final te da una lección. Porque si ustedes toman nota de todas las veces que se han dormido en la capilla, San Pedro les tiene que regalar un despertador a cada uno. O sea, no importa. Pero es importante vivir en la presencia de Dios. Aunque te duermas, no importa. Si a Dios no le importa, ¿qué le va a importar a Dios eso? Hay que cuidar la fe, cuidarla. Una fe profunda y liberadora, anclada en Cristo, en su Evangelio, capaz de comprender, capaz de acompañar,
capaz de dialogar, capaz de acariciar, capaz de perdonar. No una fe de creo, sino una fe bien enraizada en la vida que Dios te ha dado. Claro, solo es posible eso desde el encuentro y desde la intimidad. Por eso es tan importante para el cuidado de la fe, el cuidado de la oración, de saber guardar silencio, de estar con Él. Eso es muy importante. El silencio, pues es como para hacer 50 charlas sobre el silencio. Pero es tan importante el silencio. Es tan importante la intimidad, el que tengas tu rincón, tu choquito, tú solo, con Dios solo. Es tan importante eso. Una segunda cosa que hay que cuidar, pues es la mirada compasiva. Claro, si les he hablado de la compasión, hay que hablar de la mirada compasiva. Hay que aprender a mirar con ojos compasivos. Ante el dolor, pues se necesita una mirada amorosa que nos permita, lo dicho, ponernos en el lugar del otro, que es la única manera de amarlo y es la única manera de conocerlo. Porque conocerás al otro cuando te pongas en su lugar. Y no, primero el juicio, y después la sentencia, y después la condena. No, ponte en el lugar del otro, entenderás muchas cosas. La mirada compasiva se nutre de la oración, pero al mismo tiempo que se nutre de la oración, genera en nosotros la capacidad de orar. Cuando tú miras la realidad compasivamente y te pones en el lugar del otro, todo eso también te lleva a la oración. Encontrarnos con Dios y encontrarnos con nuestros hermanos. La compasión como que abre las puertas de la esperanza. Abre la puerta de la esperanza. De hecho, cuando tú eres compasivo con otro, el otro experimenta la esperanza. Y cuando alguien es compasivo contigo, tú experimentas la esperanza. No todo está perdido. Hay un tercer cuidado. Tú sabes que te amo. Es una declaración de amor de Pedro, pero si ustedes se dan cuenta, es también una declaración de fe. Y es una oración. Tú sabes que te amo. A veces no sé qué decirle a Dios. Pues hombre, dile eso. Pon cara de Pedro y di, tú sabes que te amo. Soy un cabrito, pero tú sabes que te amo. Soy como soy, pero tú sabes que te amo. Es del hombre condición, si muere de pequeñito, el morir como cabrito, y si no, como ustedes saben. Siempre vamos a ser un poco cabritos. El amor que nosotros le tenemos y el amor que Él nos tiene, pues es el amor que tenemos que cultivar. La experiencia de amar y la experiencia de ser amado. Hay una cuarta cosa que hay que cultivar, cuidar. Pues poner la fraternidad siempre en el horizonte. Poner la fraternidad en el horizonte de la propia vida.
que nuestros hermanos, nuestras hermanas, pues sean lo más importante. Lo más importante. Resulta chocante que el ser humano pues sea el mayor depredador del hombre, ¿verdad? ¿Quién ha hecho más daño al hombre? El hombre. O sea, es terrible, ¿no? Que el viejo Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, pues siga teniendo tanta vigencia hoy. Por eso la insistencia del Papa León sobre la paz, pues yo creo que él nos está marcando un camino, marcando un bien precioso que hay que cuidar. Los cristianos, los religiosos, pues tenemos que ser hombres y mujeres de paz, que trabajemos a favor de la paz, que sembremos la paz. Y aquí la importancia pues de la vida fraterna. Lo importante no es que tú eches un discurso sobre la fraternidad. Discursos ya echan otros. Todo el mundo echa discursos. Lo importante es que la gente nos vea y diga, miren cómo se aman. Eso es lo importante. Que la gente vea la fraternidad. Porque la fraternidad es como el amor. Hay que verlo, hay que tocarlo, hay que besarlo. Si no, ¿qué amor es ese? Por eso hay que cuidar los grandes valores que nos hacen hermanos. Y muy especialmente en el ámbito, en el espacio, ¿no?, de la vida religiosa, de la comunidad religiosa. La comunicación de vida, de fe, de amor, de misión, el diálogo, el discernimiento, la unidad en la diversidad, el respeto a los diferentes, la inclusión, todos esos grandes valores que son valores de la fraternidad y que la sociedad civil los ha sacado de la fraternidad y nosotros no los podemos sacar de la fraternidad. Aunque seamos pocos, aunque seamos viejos, aunque seamos como seamos, aunque nos durmamos. La vida compartida, la amistad, el cuidado mutuo, pues eso es nuestra forma peculiar de construir el mundo y de construir la Iglesia. Y esos serán los pequeños restos, esos serán los pequeños fermentos que sostengan la esperanza del reino. Y una quinta y última cosa que hay que cuidar, pues de la casa al camino. Es una de las dialécticas de la espiritualidad cristiana, algo que está muy presente en el Evangelio. Casa y camino, pues son dos imaginarios evangélicos muy importantes, ¿no? Pensemos en Nazaret y en Betania como lugares privilegiados de identidad, lugares de aprendizaje, lugares de descanso. Pero pensemos también en la vida pública, en la misión, en la itinerancia por los caminos de Galilea. Sirva como referencia pues la parábola del banquete nupcial, Mateo 22, 1:14, salid a los caminos, invitad a todos los que encontréis. A pesar del fracaso de la primera convocatoria, pues Jesús insiste en destacar algo que es fundamental en el mensaje evangélico y que hace que Jesús choque frontalmente con la gente del templo.
que es el universalismo de la salvación, que el Papa Francisco entendió muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en Lisboa? Todos, todos, todos. Y algún simple pues dijo, claro, todos, 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 todos. Los sinvergüenzas, los maricones, todos, todos, todos. Es no entender nada. Cada uno que haga lo que le dé la gana, pero tú lo que tienes que hacer es convocar al reino, anunciar la esperanza del reino, decirle a la gente en el momento oportuno, Dios te ama, y tú eres hijo, y Dios es Padre, y está contigo siempre. También cuando tú te olvidas de Él, está siempre contigo. Cuando las cosas van mal, está siempre contigo. ¿Dónde está Dios en estos momentos? Fíjense que hasta el pobre Benedicto lo dijo cuando visitó Auschwitz. Se puso de rodillas delante de los barracones. Papa alemán, en Polonia, en Auschwitz. Y dijo, Señor, cuando ocurrían estas cosas, ¿dónde estabas? Si eso lo decía Benedicto, ¿qué no vamos a decir nosotros? Señor, pero ¿dónde estás? Si algo aprendemos en el Evangelio, pues es esta incansable convocatoria de Jesús. Él reafirmará la vocación itinerante de los discípulos, sin fronteras, sin exclusiones. Id y haced que todos los pueblos sean discípulos míos. El tema del cuidado pues es muy importante, ¿no? Cuidar la casa, cuidar el camino, pues a pesar de nuestros límites y a pesar de nuestras heridas. No hace mucho, solo alguito, pues un hermano presbítero de mi diócesis de Riobamba me decía, tengo cicatrices porque he tenido heridas, pero nada ni nadie me impide seguir amando. Así que si usted me respalda, yo voy a seguir, aunque soy, aparte de un hijo de Dios, un hijo de... ¿Comprende? Nadie te impide amar. Y como ya es tarde, pues el tercer punto, solo una palabra. El tercer punto es crecer al amparo de quien nos ama. Miren, el cuidado más importante es el cuidado de uno mismo. Ayer vino dizque a confesarse, pero de confesarse nada, porque la gente dice que se viene a confesar. Yo me harto de decir, yo te absuelvo de tus pecados. No, yo te absuelvo de tus problemas en el nombre del Padre. Porque todo el mundo viene con un problema. Y después de paso, pues dicen las 3 chorradas típicas que se dicen. Y entonces, casada por la Iglesia, con un marido idiota, que hace un año la deja, y la deja con 3 niños, y se va con la culona del pueblo, y tú dices, ¿y qué? ¿Y a ti qué? ¿Qué vas? Porque se quería suicidar. O sea, desquiciada, pues porque la ha dejado, porque ella sigue enamorada, porque lo quiere, porque mis hijos, porque yo, y yo creo que todos serán más felices si yo me quito de en medio. Digo, tú tienes un problema, y es que eres tan idiota como tu marido. Y bueno, a mí me parece muy bien que sufras por él. A mí me parece muy bien
que pienses en Él. Pero a mí me parece mejor que pienses en ti. Porque no es por egoísmo, es porque tú tienes el derecho de vivir en paz. Y tú tienes el derecho de ser feliz. Y tus hijos tienen el derecho de ser felices. Y los tienes que cuidar. Y la primera que te tienes que cuidar eres tú. Porque si tú estás mal, todo está mal. Y si tú estás bien, todo está bien. Y Él, pues ya veremos por dónde sale, como el sol por Antequera, ya veremos por dónde sale. Se marchó buscando la felicidad y a lo mejor es un desgraciado. ¿Y tú? ¿También tienes que ser una desgraciada? Muchos de nuestros males son consecuencia del desamor, de vivir distanciados. ¿De quién? De nosotros mismos. Si esa es la distancia más grande. El problema no es que estás distanciada de tu hermana de comunidad. El problema es que estás distanciado de ti mismo, de tu yo más verdadero. Necesitamos recuperar pues ese hambre y esa sed. ¿Recuerdan? Jesús y la samaritana, el pozo de Jacob, el pozo de Sicar. Recuperar la sed, recuperar el hambre, eso es fundamental. El hambre de plenitud, el hambre de amor, el hambre de ser salvados, de ser amados por Él y de amarle a Él. Y en este sentido, pues, 3 cositas muy pequeñas para comprender esto. Primero, la permanente referencia a la palabra. No escapen de la palabra, no huyan de la palabra, no arrinconen la palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. La Iglesia nos presta un gran servicio con la palabra en la liturgia, con la palabra en el oficio divino, con la meditación de la palabra. Pero la palabra tiene que formar parte de nuestra vida, ¿no? La segunda cosa, el silencio y la escucha. Del cuidado, pues forman parte la cercanía, el silencio y la escucha. Es ahí, en el espacio interior, pues donde descubrimos nuestro yo más verdadero, nuestra hambre más auténtica y donde nos capacitamos para descubrir el yo más auténtico de mi hermano, que a veces no es lo que aparenta. Y finalmente, la capacidad de contemplar las heridas. Hay que cuidar esa capacidad, porque Cristo también tuvo su herida. Y quizá una de las meditaciones más hermosas que podemos hacer es con los textos de la Pasión en la mano, los relatos de la Pasión. Eso sí que es relato. Es el relato de una experiencia, de una herida que solo la Pascua pudo curar. Y también nuestras heridas solo la Pascua las puede curar. Entonces, lo mismo que las heridas de Jesús, las heridas de los hermanos. Porque hay muchas heridas, hay mucha gente herida, mucha. Hay mucha soledad, hay mucho abandono, hay mucha indiferencia, hay muchas pequeñas venganzas, hay muchas venganzas grandes, hay mucho dolor. Y yo creo que nosotros pues tenemos que estar cerca de eso. Cuando yo era joven trabajé con los jóvenes, era de Azsis,
El padre José Luis nos parió para los jóvenes, éramos jóvenes, pues venga, jóvenes para arriba y jóvenes para abajo. Y ahora ya no puedo, comprenden. O sea, me cuesta, digo tonterías. Hoy vine en el tren hablando con uno que debió de pensar, este pobre viejo debe estar más loco que las maracas de Pachín. Pero si yo no le hablo, él no me habla. Porque además se puso aquí un chirimbolo, se puso aquí otro chirimbolo y después estaba con la pantalla, pues ¿qué era yo para él? Un señor debajo de un sombrero. Pues. Pero yo, pues como iba comiendo patatas fritas, porque no sabía si me iban a dar de comer, pues ya llegaba muy tarde. Entonces, pues le dije, ¿quieres patatas? Y ya, ñan, pues come patata, pues hablamos de lo divino y de lo humano. Ahora en la noche pensaré en él y recordaré muchas cosas que me dijo, porque me habló de la novia, me habló de los estudios, me habló de un destino que le daban a su padre, que esto y que lo otro, que tenía que irse de Valladolid, que tal. Y bueno, pues. Y yo aquí con la vida nueva. Y entonces le regalé la vida nueva. Le dije, toma, para que leas en las noches de insomnio. Pero cuidemos estas cosas, ¿no? Miren que hay una mirada estética y hay una mirada ética y hay una mirada religiosa que te religa con Dios. Ustedes pueden ir a ver los desastres de la guerra de Goya y ejercen una mirada estética. Pero hay heridas que no se pueden ver solo estéticamente y ese es el lío de ver tantos desastres en la televisión, ¿no? Miles de niños despanzurrados, destrozados, muertos de hambre, forma parte ya de la estética. Son los desastres de la guerra. Goya se hubiera puesto las botas. Hay una mirada ética y hay una mirada profundamente religiosa, que es una mirada compasiva. Y nada más, termino esta reflexión sobre la esperanza. Se trata de un tema que, si ustedes se dan cuenta, globaliza la vida, porque nos compromete a muchas cosas. Pertenece a la entraña de la fe. Ahí hay que acabar, pero por ahí también tenemos que empezar. Tenemos que empezar por la fe, por la vida espiritual, por el cuidado de la presencia nuestra delante de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Bueno, perdonarán porque tengo aquí el libro como buen autor humilde, pues tengo yo que hacer propaganda de mis libros, Entonces, si les interesa, tengo algunos ejemplares. Es el último libro que me ha publicado PPC. Ahora me va a publicar otro. Y este se titula Sin que yo sepa cómo. Porque si ustedes se ponen a pensar por qué hemos vivido lo que hemos vivido y por qué hemos llegado donde hemos llegado, se darán cuenta de que no sabemos cómo. Y esto es como el sembrador. La frase es evangélica, ¿no? Del que siembra, y sea de noche, sea de día, sin que yo sepa cómo, la semilla florece. Es sobre el cuidado de la vida espiritual.